Te doy un par de ideas para que recicles conmigo los botes de plástico que tengas por casa. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Aquí tienes dos nuevas ideas muy sencillas para que recicles y decores botes de plástico. Empezamos pasándoles una lija por tapa y base. Esto lo hacemos para abrir el plástico y que no se nos caiga la pintura. Y también para que la cola blanca agarre mejor. Como mis tapas son de color, las voy a poner bien blanquitas. Primero con una imprimación para plástico y después con pintura blanca. Y dejaremos nuestras bases solo con la pasada de lija. Voy a comenzar con la primera tapa. En ella haremos un falso craquelado con cáscaras de huevo. Tengo guardadas cáscaras de color blanco bien limpitas ya, así que voy a ir poniendo cola blanca e ir acomodando las cáscaras, rompiéndolas sobre la base con un buril de manicura, como me ves hacerlo en la imagen. Las iremos colocando bien juntitas, cubriendo nuestra base. Que no os dé pereza utilizar este económico recurso para las manualidades. Queda un fondo súper chulo con ellas. No te preocupes si tú no tienes cáscaras de color blanco. Te sirven de igual manera las de color marrón, ya que luego las pintaremos por encima. Me divierto cubriendo también el borde de mi tapa, este ya con trocitos de cáscara más pequeños. Tú puedes decorar solamente la parte central si prefieres. Cuando acabe de cubrir toda la tapa, procedo con una buena capa de cola blanca, que no queremos que nadie se mueva, para sentar bien nuestras cascaritas y dejamos secar. Paso una lija por encima de nuestro fondo molón, por si ha quedado algún pico levantado, y con nuestra base ya suave total, pinto ahora de blanco, ya que no todas las cáscaras tienen el mismo tono. Así preparo mi fondo para hacer decoupage. Me encanta esta servilleta de pajaritos guapos, es una monería. Voy a poner a este pajarito peque en nuestra tapa. Retiro las otras capas blancas que trae. Pongo medium para decoupage en mi base, o si no tengo, me sirve también cola blanca rebajada con agua. Y como la servilleta es delicadísima, la pongo en nuestra base con mucho mimo. Para que se adapte bien a nuestra base de cascaritas y no le quede ninguna arruguita o burbujita, me echa una mano el kit antiarrugas, el gran aliado para los principiantes en decoupage. Con un plástico y papel de servilleta doy unas pasadas sobre nuestra bonita imagen. Con una lima de uñas, o nos sirve de nuevo la lija, corto lo que nos sobra de la bonita servilleta. Extiendo ahora una capa generosa del medium que hemos usado para hacer el decoupage, o de la mezcla que pusimos de cola blanca con agua. Desde dentro hacia afuera vamos cubriendo nuestra superficie y dejamos secar bien. Cubriremos el borde de nuestra tapa con una bonita puntilla. ¿Qué plus le da a nuestro bote? La pegaremos con cola blanca. Ya sabes que me encanta aportar detalles de brilli brilli. Con estas témperas con su brillo ya incorporado, doy pinceladas de color
en detalles de la bonita imagen, verde en las hojas, morado en las flores y destellos de plata para el pajarito. Mira qué bonito nos queda. Es muy importante siempre proteger nuestros delicados trabajos. Yo lo voy a hacer con barniz de brillo. Vamos con el cuerpo de este bote de mascarilla para el pelo. Lo vamos a decorar súper sencillo, con esta cinta de yute tan finita, de la que ya me queda muy poco, y cola blanca. Iremos trabajando de abajo hacia arriba, poniendo cola y pegando bien nuestra cinta de yute. Puedes poner un trozo ancho que lo cubra todo directamente, si tú prefieres. A mí me pareció más curioso y entretenido decorarlo con este pequeño grosor. Y si te pasa como a mí, que no te alcanza para todo el trabajo, incorpora justo ahí el nuevo cabo y sigue hasta arriba, sin llegar a la rosca. Paso un mechero ligeramente para quitar ese sobreexceso del yute y con una pieza esta vez más grande cubro también la base de nuestro bote reciclado. Si tú tampoco tienes una cinta tan ancha, acopla bien un pedacito extra. Con cola blanca queda muy fijo y como si fuera una sola pieza. Aquí hay apaño para todo. Busco por mis cajitas decoraciones molonas para nuestra base rústica. Me gustan estos chipboards de palabras varias. Este Beautiful, precioso, será el elegido para aportarle vidilla a nuestra base. Lo pinto de un tono elegante, mi querido color arena, y lo pego así, en diagonal, que siempre queda machachi, con cola blanca. Acompañan mi sencilla decoración dos de las monísimas flores que me enviaron los amigos de la web BBCraft y que visteis hace unos días en un haul de materiales aquí en el canal. ¡Qué monísimas! Ellas también son beautiful. Pego este par de mini piezas metalizadas con cola blanca. ¿Qué te parece cómo nos queda esta idea? Con cáscara de huevo, yute, unas letrillas, puntillas, servilleta y dos florecillas, tenemos una idea sencilla para decorar y reciclar un bote de plástico que tengamos por casa. Las flores monísimas de aluminio y también esta bonita plantilla para stencil van a ser las protagonistas de nuestra segunda idea de reciclaje. La plantilla te la mostré también hace unos vídeos y me enamoró total, porque además de estos bonitos diseños que trae, cuenta con unos marcos monísimos que nos pueden servir y mucho para varios trabajos. Busco un retal de tela vaquera, un retazo de jeans, que recorto a la medida del ancho de mi bote. Esta vez empezamos por la base. Grabaremos este motivo tan bonito en la tela reciclada. Colocamos la plantilla y con un pincel de estarcir procederemos. Acuérdate que siempre debemos antes descargar en un papel de cocina mismo el exceso de pintura que tenga el pincel y pasaremos por encima haciendo así circulitos, dándolo todo, sujetando bien nuestra base para que no se mueva ni se levante. Y voilà,
Mira qué monísimo nos queda y qué bien se trabaja sobre tela. Con nuestra gran amiga de hoy, la cola blanca, pegaremos nuestra tela estampada al bote y pondremos también otro retalito para tapar la base. Mira qué sencillo nos queda. Vamos con la tapa. Ya la teníamos pintada de blanco. Le pongo ahora este tono vintage para crear un fondo con un color interesante. Con una cinta ancha de yute decoraremos nuestra tapa. Así conjuntamos los dos trabajos. De la bonita plantilla elijo un par de motivos para hacer un estarcido sobre esta cinta rústica. Coloco un papel bajo ella para que no me pinte la mesa, que ya se sabe que esto tiene sus agujeritos. Pongo cinta de papel, cinta de pintor, tapándome la plantilla lo que no quiero que se marque. Sujeto bien, descargo mi pincel con pintura blanca en un papel y procedo con el motivo. Levantamos y ¡oh! ¡Mira qué bien le queda! Lo repito en el otro extremo de la cinta de yute. Pego mi cinta decorada a mi tapa vintage y como de nuevo no me llega a cubrirla por completo, busco una bonita cinta que sea así anchita y que me cubra el borde de la tapa y la envuelva también. Como ves, esta segunda idea de reciclaje es súper sencilla. Necesitamos muy pocos elementos, una plantilla, un retal de tela vaquera, yute y las flores monísimas de los amigos de BB Craft, que pego con cola blanca en el borde de mi tapa. Bajo el vídeo te dejo el enlace de las pequeñas flores y de la bonita plantilla, también el de la web de BB Craft y del cupón descuento que nos dejan para tus compras en su web. Y así de sencilla nos quedan este par de nuevas ideas para reciclar y decorar botes de plástico. Cuéntame cuál es tu favorita. Materiales económicos los de hoy para hacer un par de reciclajes apañados, a tu gusto, cambiando las decoraciones de tapa y base y utilizando las cositas decorativas que tengas por casa. Dedito arriba si te ha gustado el tutorial y si lo compartes mucho me ayudarás. Aquí te dejo otras ideas con botes y de reciclaje que te pueden gustar y en este circulito puedes suscribirte al canal. Muchas gracias a mi gente apañá por acompañarme en este doble reciclaje hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.